Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro tema, herramientas para jóvenes ministros. Y estamos, el Señor nos ha detenido en lo que es la interpretación bíblica, que es la interpretación de la palabra de Dios. Ya hemos visto algunos principios, que nos han ayudado en nuestra introducción, hemos justificado el por qué es la importancia de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, también el por qué el cristiano debe conocer su Biblia. Algo que no me quiero quedar con esto: Cristo vive, ¿verdad? Amén. Amén. Así es. Y hace 8 días habíamos quedado en una regla de interpretación. Solo quiero terminar de reponerme. El Señor ha tocado, el Espíritu Santo, veíamos en la oración. Los himnos no traen el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí produce, sí o sí, produce una alabanza y una adoración al Señor. Y hoy cantamos delicioso, alabamos al Señor de una forma deliciosa. Me encantan estos himnos nuestros. Y esta última regla de interpretación, lo habíamos dicho que debemos de interpretar el texto a la luz de la revelación progresiva. Y creo que es justo que ampliemos nuestra idea. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando leemos o pensamos en la revelación progresiva? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que el Señor no reveló su voluntad completa para nosotros, no lo hizo en un solo acto, en una sola unidad, en el sentido de un solo momento. Por ejemplo, no le dijo a Moisés: bien, Moisés, escribe ahí. Y empezó a escribirle, y el otro allí escribiendo allí todo cuanto el Señor le mostraba y le decía. Y ya terminó Moisés. Bueno, ahora Josué, pasa Josué, y te toca ahí escribir en el mismo día. Luego el escritor de los jueces, luego el escritor de Samuel, el escritor de Esdras, Nehemías, luego todos los salmistas. Sino que se refiere a que lo que en teología se conoce como la historia de la redención. Se refiere que al Señor alrededor, hay algunos autores dicen 1400, otros 1500 y otros 1600, pues oscilan aproximadamente entre 1500 años en que el canon del Antiguo Testamento fue escrito. Y ahora imagínense el Nuevo Testamento. Entonces, a lo largo de todo ese periodo, el Señor ha ido paulatinamente dándonos su revelación, dándonos. Ya estudiamos allá con Pedro de que muchos de ellos no entendían. Dice que el Espíritu Santo era el Espíritu de Cristo iba dirigiéndolos a ellos para qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo ese acto. Ellos no entendían o no llegaron a entender. Probablemente Aarón no entendía cuando entraba al santuario, entraba al lugar santísimo. Pero ¿por qué le tengo que lavar otra vez los pies? Pero si ya me lavé la primera vez y ahora me tengo que lavar las manos y los pies. Entró y luego salió otra vez y otra vez a lavarme los pies. Pero todo esto prefiguraba algo que ellos tal vez no llegaron a entender. Para esto vayamos a Hebreos capítulo 1 y versículo 1 también y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire usted, dice que el Señor habló
muchas veces, o sea, reiterativamente, constantemente. No fue solo un acto, fue constantemente, muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas. En Job dice que el Señor habla a través de sueños. Usted pudo haber hablado a través de sueños, visiones, pero también a través de experiencias. Dice que habló a los padres por los profetas. Imagínense quién iba a pensar que la vivencia misma que David estaba pasando en ese momento, y el Señor inspira esas escrituras, el Salmo 22, como una profecía del Señor Jesucristo. Entonces el Señor, vivencias, sueños, visiones, el Señor, todo eso, de esas formas, habló a ellos. Y dice, en estos postreros días, los postreros días, según el Antiguo Testamento, se refiere a la venida del Mesías. Quiere decir que nosotros, a partir de que el Señor Jesucristo vino, ya estamos en los postreros días, ya se están llevando. Obviamente no estamos en el día terrible de Jehová, que tenemos que diferenciarlo también, pero sí estamos ya en esos últimos días, y el día terrible de Jehová va a venir. Entonces, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios ha escogido revelarse en diferentes formas, con un mensaje reiterativo en diferentes épocas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos la influencia de 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. El caldeo, hay unos diálogos, algunos pasajes que están en este idioma, pero la mayor influencia fueron de estos 3 idiomas. Imagínese usted, también había influencia no solamente de los hebreos, sino también de los egipcios cuando ellos estuvieron allá, de los cananeos, de quienes les rodearon. También estuvieron los caldeos, quienes llegaron a influenciar. Posteriormente los griegos, que llegaron a influenciar. Posteriormente los griegos, que llegaron a influenciar, y los latinos, los romanos, que llegaron a influenciar. Entonces el Señor prefirió revelarse, o decide revelarse de una forma paulatina, pero siempre esa revelación fue de una manera progresiva, hasta llegar al perfecto, que es Cristo Jesús. Y en este tiempo ya nos habla a través de su Hijo. Y todo lo que ellos hablaron fue acerca de su Hijo. Una vez más, imagínese usted cuántos países, de cuántos estratos sociales la Biblia se fue constituyendo, se fue dando a cabo. Vamos a ver algunos ejemplos, y vaya usted por favor a Éxodo capítulo 20. Y voy a hacer un cuadro aquí, 10 mandamientos. Éxodo 20 y luego el Nuevo Testamento. Esto nos va a ayudar a nosotros. Vamos a ir a verlo. Es un ejemplo de esto, de la revelación progresiva. Vamos a ver de los 10 mandamientos qué es en la revelación progresiva de Dios, qué es lo que hoy en día está vigente para nosotros. Encontremos en Éxodo capítulo 20. Si alguien empieza a leer, después yo lo voy deteniendo. Bueno, dice, versículo 1, leamos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Versículo 3. No tendrás
dioses ajenos. Dioses ajenos es el primero. Veamos el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 14 y versículo 15. Vamos a hacer un esgrima ahorita. Hermano de Rita. Hechos 14, 15. Diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Ahora, primero los Corintios, gracias hermano. Primero los Corintios 6, 9, también es esgrima. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No jueces ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los idólatras, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento, el Éxodo 20 nos lo prohíbe y el Nuevo Testamento nos lo prohíbe. Entonces está corroborando el Nuevo Testamento en base a la revelación progresiva. El 2, el versículo 4: ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Entonces no te harás imagen de Dios, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahí, ponerlo aquí. Esgrima bíblico, 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Anote ahí Romanos 1:19 hasta el 32. ¿Sabe usted por qué la sociedad está como está ahorita? La sociedad está como está ahorita por la idolatría. Por la idolatría. Hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay matricidio, hay parricidio, mejor dicho. Los hijos son desobedientes, etcétera, pero todo derivado de la idolatría. Porque ellos, dice, vieron la gloria de Dios en las cosas creadas, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, pero ellos, dice, se envanecieron y hicieron y adoraron a otras cosas. La luna, se entregaron a la luna, las estrellas. ¿Alguien lee el versículo 7? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Veamos ahora lo que nos dice el Nuevo Testamento, Santiago. Perdón, 5:12, no le dije la cita, ¿verdad? Santiago 5:12, es esgrima. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bien. El Éxodo 20, el Señor nos prohíbe a no tomar el nombre del Señor en vano. Santiago 5:12 lo corrobora. Dice, si así es, no. El cuarto mandamiento, este es bien conocido. Versículo 8, ¿alguien lo puede leer? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bien pequeño, pero ¿cómo ha dado problemas? Fíjense que una oportunidad estaba esperando a quien es mi esposa ahora, éramos novios en ese tiempo, allá en el colegio donde ella estaba dando clases. Y llevé mi Biblia
para aprovechar el tiempo. Entonces, mientras la estaba esperando, no sentí nada del tiempo, porque quería verla, obviamente, pero además de eso, pues estaba leyendo mi Biblia. Entonces se me acerca una persona y me dice: ¿entiendes lo que lees? Si yo le decía así, como que muy engreído, si le decía no, pues siendo sincero, sí había cosas que sí entendía, entonces iba a ser también mentiroso. Entonces me sonreí con esa persona y me dice: ¿sabía usted que hay un día en que debemos guardar? Hay un día en que debemos de respetar. Si hubiese hablado del Señor Jesucristo, hubiésemos pasado unas horas deliciosas hablando acerca del Señor Jesucristo. Pero su religión se centraba justamente en guardar un día. Y yo estaba perdido si es que no guardaba un día. Yo iba a estar condenado si no es que iba a guardar un día. Y a partir de allí, entonces, y él me sacó una cita bíblica. Bueno, ¿cuál es la cita bíblica? Mire, tal. Y la Reina Valera, ya se dio cuenta usted, aparece un asterisco y dice, y abajo dice, aquí equivale a sábado. ¿Se da cuenta? Aquí equivale a sábado. Y me sacaba otra cita bíblica. Mire, ¿se da cuenta? Aquí equivale a sábado. Después empezamos a dialogar y ahí fue donde el Señor me concedió hacer esta idea de un cuadro sinóptico. Y veamos qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre esto. Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y le digo a la persona, y mire, ahí está un asterisco y dice, aquí equivale a día de reposo. Como esa persona utilizó esa técnica, aquí equivale a día de reposo. Y luego le señalo yo, cuando le señalo Gálatas, Colosenses, aquí equivale a día de reposo. Gálatas capítulo 4 y versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Amén. O sea, ya no prácticamente, sino que el Nuevo Testamento lo anula. En la revelación progresiva de Dios, el Señor ya acá lo anuló. Claro está, los principios quedan, los principios de observancia quedan, pero la obligatoriedad que sea vinculante para la iglesia, de lo contrario la iglesia está perdida, etc. Nosotros no guardamos tampoco el domingo, porque el problema de ellos es, ¿quién les dio autoridad a ustedes? La iglesia romana, ella cambió el día de reposo por el día domingo. No es así, nosotros no guardamos el día domingo. El Señor, la iglesia, hay evidencia que la iglesia del primer siglo siguió reuniéndose el primer día de la semana. Pero además de eso, la palabra del Señor nos habla del primer día de la semana. Nosotros nos reunimos en un primer día de la semana cuando el Señor Jesucristo resucitó, no para guardar un día. O sea que si usted no guarda el día de reposo, el primer día de la semana, usted está perdido y usted está condenado. Ya no podemos hacer eso. Caeríamos al legalismo que entró en Gálatas. El versículo 12, ¿alguien puede leerlo? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dicen ustedes? Seguimos comparando los 10 mandamientos, porque el que sigue les cae a la mayoría de ustedes. Seguimos. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Sí tenemos que obedecer a los padres? Sí. Entonces, ¿por qué no lo obedecen? Versículo 13. Por tanto, tomad No matarás.
Primera de Juan. Primero Juan, no matarás. Yo no he matado, hermano, a mí, así que a mí no se me aplica eso. Yo no he agarrado ni pistola tengo. Ni sé cómo agarrar una pistola tan siquiera. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El hermano va a comer como 13. ¿Sí? Bien. Yo no he agarrado, no, fíjense que no hay necesidad. No hay necesidad de agarrar una pistola para convertirse uno en homicida, en asesinato. Hay algunas muertes que están justificadas, cuando es en defensa propia. De hecho, la misma ley en Guatemala lo justifica. A veces que por misma inercia uno llega a defenderse. No había un dolo, no había un deseo, una ira para asesinar a otro. Por ejemplo, aquellos hermanos que trabajan en las Fuerzas Armadas y están en una guerra. Viene el hermano y trabaja en la policía. Ese es su deber, tiene que hacerlo. Pero ya llega el hermano, igual que en las películas, ya llega esta persona, chino, amarillo, no sé qué, en las películas, y ahí sí ya va el odio, ya va un aborrecimiento. De hecho, el mismo Señor Jesucristo nos habló acerca de la ira, nos habló del enojo. Incluso solo con decirle fatuo a una persona, necio al hermano, ya quedamos expuestos, dijo el Señor Jesucristo, al infierno. Pero ¿cómo son palabras? Sí, es que es la ira, es el enojo, ya es con lo que lo va a decir. Así de que primera Juan 3:15 nos corrobora Obviamente usted va a ir a buscar referencias en el Nuevo Testamento. Usted va a ir de todos estos, va a ir a buscar usted referencias. ¿Qué tal si el séptimo mandamiento mejor ya no? Porque ahí sí ya me incluye a mí. Bueno, leámoslo pues, versículo 14. No cometerás adulterio. Pero en el Nuevo Testamento lo anula. No, Dios no lo quiere. Primera de los Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan controles, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué tal si adúltero le ponemos ahí tachado? Ahí, corrector, dice el hermano. Bueno, como le diga a ustedes, si seguíamos con eso de la obediencia a los padres, pues entonces a los casados, pues igual. Ahora bien, fíjense que ahí aparece también fornicación, ahí aparece, entonces, el adulterio incluye perversión sexual. Ustedes se dan cuenta, no aparece fornicación, entonces ya nos libramos los jóvenes, dirán algunos, y vamos a fornicar. No, se está refiriendo a la perversión sexual. Existe una palabra en el Nuevo Testamento, pero también tiene connotaciones del hebreo, las mismas connotaciones, el mismo significado. La palabra en griego, porneia, y me llamó mucho la atención, porneia. Y me llamó la atención de que porneia es toda desviación sexual. Es decir, todo acto que implique lo sexual dentro de lo que no está dentro o fuera de lo que Dios ha ordenado. Dios ha ordenado, y ahí sí que el inventor del sexo, de las relaciones sexuales, es Dios. Nadie va a pensar que es el diablo. Ese fulano no ha inventado nada. Ha influenciado para la maldad, sí, es cierto, pero no ha inventado nada. Es el Señor quien creó todo. Y dice que cuando el Señor vio que había hecho todo, el Señor lo vio que era bueno en gran manera. Era bueno y claramente incluía, porque dentro de su voluntad estaba que nos reprodujéramos de esa forma el sexo. El sexo ha sido utilizado no solamente por los animales y en la vegetación, sino también por los humanos.
pero solamente que nosotros los humanos, el Señor nos lo ha entregado para otra característica. En los animales solamente para reproducirse, en nosotros los humanos tanto para tener goce en pareja dentro del marco que Él estableció, para el goce en pareja y para la reproducción también de nuestra especie, pero una vez más dentro del marco que Él estableció. ¿Alguien me podría decir, cuando yo me refiero al marco que Él estableció, a qué nos estamos refiriendo? El matrimonio. Dentro del matrimonio. Antes del matrimonio, fuera de ese marco y antes del matrimonio es fornicación. Fuera del matrimonio, a pesar del matrimonio, fuera del matrimonio es adulterio. Pero ¿saben una cosa? Porneia, de allí viene nuestra palabra en español, castellanizada ya, pornografía. Si quieren continuamos entonces, o mejor también le pedimos al hermano Arnoldo que nos preste su corrector. Pornografía. Desde complacernos, pues, mis queridos jóvenes, desde complacernos a nosotros mismos. He recibido críticas cuando he tratado de ser directo, y vuelvo a hacerlo nuevamente otra vez. Cuando practicamos la masturbación, desde ese momento hay una complacencia en nosotros mismos. Cuando nos deleitamos en fotografías, nos deleitamos en películas o en música que incita a lo sexual, hasta el toqueteo con la novia, cuando sus manos empiezan a tomar total autonomía a pesar de lo espiritual y su cuerpo empieza a tomar total pasividad a pesar de lo espiritual, allí usted ya está empezando. Una señorita me dijo en una oportunidad, no, dijo, es que de besitos y abracitos no se hacen muchachitos. Entonces le respondí, pero sí es un buen caminito para llegar a ello. Por eso es de que van a haber besos, pueden haberlos, y no voy a ser legalista. Yo besé a mi novia, a mi esposa cuando éramos novios, lo hice de la misma forma, pero tienen que, en la Biblia encontramos muchos besos, hay besos descarados, de la mujer desvergonzada, hay besos hipócritas, pero también tiene que haber una conducta santa. Dice que los jóvenes debemos de ver a las señoritas como hermanas, y luego dice con toda pureza. Yo no veo sexualmente a mis hermanas, yo no veo para desearlas sexualmente, sino con toda pureza. ¿Qué haría mi papá si yo trato de cometer un incesto con una de mis hermanas? ¿Cómo se sentiría él? Ahora imagínese usted cómo miraría Dios, el Padre Celestial, de una de sus hijas, que otro desvergonzado la esté manoseando y que usted se esté dejando también de eso. Pues bueno, entonces el adulterio es toda desviación sexual, pero además de eso, porneia incluye homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, incesto, todo ese tipo de sadomasoquismo lo incluye. Bueno, sigamos. Esto nos va a incluir a todos. Si quieren, también lo tachamos. Versículo 15. No hurtarás. No hurtarás. Es el número 8. Vamos a ver si nos lo dice también el Nuevo Testamento. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces el Nuevo Testamento nos lo corrobora. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces ese es el falso testimonio, no testificar en falso. Colosenses 3, todavía está ahí. En Deuteronomio 19:19 aparece la consecuencia del falso testimonio. ¿Qué le sucedía al falso? Que nos lo lea. Anotemos, 19. Deuteronomio 19:19.
¿Es esgrima o lo vas a leer? Lo voy a leer. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Ay, si era para acusarlo, para que lo apedrearan, imagínese usted. Bueno, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 20:17, ¿verdad? No codiciarás, o sea, no desear lo que el otro tiene. Veamos qué nos dice Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como vivientes, como conviene a santos. Amén. Entonces nos damos cuenta, Éxodo 20 nos dio el Señor un mandato y se los dio a los israelitas allá en el antiguo pacto, pero como el Señor se ha revelado de una forma progresiva a nosotros, entonces vemos el Nuevo Testamento y vemos que el primer mandamiento el Señor lo corroboró. Una vez más, usted va a buscar las referencias bíblicas. No te harás imagen, el Señor lo corrobora. No tomar el nombre del Señor en vano, el Señor lo corrobora. ¿Qué pasó con el día de reposo? Si usted encuentra aquí un argumento, estaba usted dudando, ¿será que sí o no? Porque todos ellos dicen, mire, aquí equivale a día sábado. También lo dice Colosenses 2, 16 y 17, un asterisco, aquí equivale al día sábado. Y 4, 10 al 11 nos lo anuló. De los 10 mandamientos, uno, el Señor nos lo anuló. Esa es la revelación progresiva. Ahora, no quiere decir que el Antiguo Testamento no puede ser aplicado para nosotros. Le voy a dar un principio que me ha ayudado bastante a mí. Y es que la iglesia vive, tiene relación vinculante. La iglesia cumple del Antiguo Testamento lo que el Nuevo Testamento le corrobora, lo que el Nuevo Testamento le dice que cumpla. Y ya lo vimos nosotros acá. Por ser una revelación dada en un pacto pasado, en una dispensación pasada, por eso entonces nosotros vamos a desecharlo. No, es correcto que estudiemos el día de reposo. Claro, vaya a buscarlo, es correcto. Cuál era la función, en qué hora empezaba, a qué hora terminaba, el por qué el Señor lo dejó, pero no para someterse a una figura, sino para vivir bajo la realidad de esa figura. Yo quiero, por favor, que a partir de ahora tampoco usted va a decir, es que el reposo era una maldición, la ley era, porque la ley no es ninguna maldición, la ley es una bendición. La ley es buena, es espiritual, porque la ley refleja el carácter de Dios. Y el problema está en nosotros. Cuando Pablo dijo que Dios Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, no está diciendo que la ley sea una maldición, sino la maldición que deviene al no cumplir la ley, que es muerte. Ya vimos un ejemplo, que era la muerte. Incluso un adúltero, si un fornicario, incluso el adúltero también, el fornicario, encontraba a la muchacha y esta no había dado voces, se han apedreado los dos. Si esta dio voces, entonces el fulano tenía que hacer algo, era una ley. Entonces el problema está en nosotros. ¿Y cuál era la culpabilidad o lo que devenía de no cumplir la ley? En muchos casos fue la muerte. Eso devenía. Cuando al Señor le presentaron a la mujer adúltera, claramente era un acto para probar al Señor Jesucristo, porque ¿dónde estaba el adúltero? Porque para que haya una adúltera tiene que haber un adúltero. Para que haya un adúltero tiene que haber una adúltera. Para que haya un mañoso tiene que haber una mañosa. Entonces,
Así es. Entonces, ¿dónde estaba la otra persona? Porque a los dos tenían que presentarles allí. Entonces, la ley no es la maldición. Lo que deviene de ello, la muerte, es eso, lo que es una maldición. Y Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley. Ya que estamos acá, porque no le quiero dejar con un mal sabor de boca respecto al día de reposo, veamos en Hebreos. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer algo. Esto no está dentro del negociado, pero sí es... Bueno, una vez más, no quiero que a partir de ahora vaya con una idea de condenación hacia la ley. La ley es una maldición y por eso no nos tenemos que someter nosotros a la ley, etc. Dice, solo voy a hablar del simbolismo del día de reposo. Solo voy a hablar de este simbolismo. Dice, versículo 1, capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Note esto, los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿A qué se está refiriendo entonces? Este es un simbolismo. El día de reposo es un simbolismo. Ahora nosotros, dice que por la desobediencia y por la incredulidad, ellos estaban fuera. Pero, por el creer, algunos han entrado. Y por eso es urgido el pueblo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y luego dice, Josué no les dio ese reposo que tanto anhelaban durante esos 40 años de peregrinación, menos cuando estaban allá en Egipto. Durante todo ese tiempo Josué no les dio el reposo, queda un reposo. Y nos habla el versículo 6, en él, que no han entrado en él, es una persona. Luego dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en él, el que ha entrado en Cristo, también ha reposado de sus obras, así como él de las suyas. ¿Cuántas obras como gentiles nosotros quisimos hacer? Yo tuve la bendición de no haberme crecido en la secta católico-romana. No tuve esa maldición de haber entrado dentro de ellos. Pero ¿cuántos de ustedes sí? Cargando. ¿Y cuántas obras? ¿Y cuántas? Pero el Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces el reposo al que se refiere ahora, se refiere al reposar en Cristo Jesús de nuestras obras religiosas. De nuestras obras religiosas. No se refiere a un día de 24 horas, sino a todo este día, a este tiempo de la gracia. Y este día se ha extendido ya no a 24 horas, sino se ha extendido cerca de más de 2000 años, en que el Señor está dando la oportunidad. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A eso se está refiriendo. La revelación progresiva, entonces, a eso se refiere. Que el Señor no reveló, así como decimos, de un tajo.
en una unidad, en un solo momento, no reveló toda su voluntad, sino cerca de 1500 años aproximadamente el Señor ha ido dando su revelación. ¿A cuánto les gusta el chicharrón? Levítico 11, 7 y 8, otro esgrima. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. ¿Cuál es su nombre? Jenny. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Jenny. ¿Sí, hermanos? Amén. Levítico 11, 7 y 8. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas heridas, pero no rumía, y lo tendréis por inmundo. De la carne de él no comeréis, si tomaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. En el Antiguo Testamento era prohibido comer ciertos animales porque eran inmundos, y de hecho Jehová mismo lo dijo. Ahora, si comemos cerdo, pecamos, malo. A mí me gustan los chicharrones. Yo me propuse no comer carne de cerdo, pero lo que no he podido dejar es el adobado y los chicharrones. No los como constantemente, porque si los comiera constantemente, imagínense cómo estaría. Entonces, por salud, pues es bueno, está bien, una vez al mes, eventualmente, pero si constantemente, por su salud. Pero ahora, religiosamente, hay algunos que sacan Hechos capítulo 10 para justificar el comer cerdo, porque dice los 3 lienzos, ¿se recuerda usted? 10 lienzos, otro lienzo, y luego dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Pero si usted utiliza ese pasaje, es bien fácil que se lo derribe, bien fácil que le derriben ese argumento, si usted utiliza Hechos capítulo 10, porque si vamos a la regla del contexto, que más adelante lo vamos a ver, ahí se está refiriendo a la salvación. Que Pedro no llame inmundo a los gentiles, porque él tenía, como judío, él no podía ingresar a una casa gentil. Es más, tenían práctica los judíos que cuando llegaban a una ciudad gentil y luego llegaban ellos y salían de la ciudad, en la puerta de la ciudad hacían esto. Como quien dice, ni aún su polvo es agradable. Para no llevar polvo gentil a tierra judía, ellos hacían esto. Hasta eso es desagradable, hasta eso es de desechar. Y ellos entraban. Entonces Pedro venía y tenía eso en mente. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces, si usted saca ese argumento, esa cita bíblica, para decir que podemos comer de todo ahora, no quiere, se lo pueden derribar. Pero, ¿qué dice Colosenses 2, 16 y 17? Estamos en esgrima bíblico. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue y nadie os condene en cuanto a comida y bebida. 1 Timoteo 4, 2 al 3, 2 y 3, porque el 1 también nos habla de eso, pero para cortarlo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarás abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participanse de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Una vez más, no quiere decir que el Antiguo Testamento lo vamos a desechar. No quiere decir que no es bueno el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios. Ya señalamos en algún momento que el apóstol Pedro eleva al mismo nivel los escritos del apóstol Pablo a las escrituras del Antiguo Testamento, pero estas siguen teniendo autoridad porque es palabra de Dios. No quiere decir, lo que quiere decir es que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, pero ver qué es lo que prefigura para el Nuevo, qué es lo que nos habla, qué bendiciones nos señalan hacia el Señor Jesucristo. Ya no son vinculantes ceremonialmente,
ya no son vinculantes para nuestra purificación, ya no son vinculantes para nosotros en cuanto a nuestra santificación, es decir, ya no son vinculantes para nosotros en cuanto a un ritualismo y una ceremonia, pero sí es vinculante a nosotros en nuestra relación con Cristo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que esas figuras nos hablan de una bendición que habrían de venir en el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a entenderlas. Vamos a estudiar, por ejemplo, la fiesta de los 50 años del jubileo. Vamos a estudiar el Yom Kippur. Vamos a estudiar el día de reposo. Vamos a estudiar todas estas figuras, pero no para someternos a esas fiestas, sino para vivir en las bendiciones que nos alumbran o nos dirigen hacia el Señor Jesucristo. Habíamos dejado una tarea para el día de hoy. Le puedo dar permiso para ir allá con hermano Israel y darle la tarea al hermano Israel, si la trajeron. Si no, pues la idea cuando, si sí hay alguno, bien, sí hay. Entonces aquí tengo otro también. Y la pregunta que habíamos hecho, voy a dejar esto acá, porque van a haber unas citas bíblicas que me van a servir, que no las tenía yo acá. Y la pregunta era, pensaba en la siguiente forma. Lucas 11:13, vayamos todos a Lucas capítulo 11 y versículo 13. Dice Lucas 11:13. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se pidan? Amén. Entonces la pregunta, la tarea versaba de la siguiente forma. Gracias, Manuelita. Ahí lo vamos a leer. Este ya lo leí. Sí, están bastante interesantes. Ahí los voy a leer en el curso de la semana. Ahorita. La pregunta versaba de la siguiente forma. Aquí nos dice que en oración, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces la pregunta era, en base a nuestro principio de la revelación progresiva, Dios se ha revelado de una forma y luego siguió revelándose, y para nosotros es vinculante el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento es vinculante lo que corrobora el Nuevo Testamento. Entonces, en base a eso, ¿es correcto pedir el Espíritu Santo en oración? Este pasaje es usado por muchos carismáticos, muchos neopentecostales, en que en cada reunión Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Y este es uno de los versículos cajoneros, digamos así, que utilizan. Es bueno pedir el Espíritu Santo constantemente. Una oportunidad me dijo una señora, imagínese usted, gorda ella, pelo corto, bien pintadita, manifestaba ser cristiana la señora, y me dice, mire, me dice, a mi Jesús ya lo tengo, dice, así, a mi Jesús ya lo tengo, al Padre lo voy a ir a ver, al Espíritu Santo todavía no, porque no hablo en lengua. Bien piadosa se miraba la señora en realidad. Bueno, ¿qué teología más extraña esta? Dije, el Hijo, el Espíritu Santo allá. Recordemos que son uno. Si no tenemos a uno, carecemos de los tres. Si manifestamos de tener a uno, entonces porque tenemos a los tres. De hecho, el Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, hablando del Espíritu Santo, y vendré otra vez a vosotros, y vendré a vosotros, y señalando que, o sea, que en el Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le llama también el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo. Entonces, vayamos para ir en orden. Romanos 8:9. Es un esgrima bíblico. Mas vosotros no vivís la carne, sino según el Espíritu.
vosotros no vivís en la carne. Es decir, todavía estamos acá, pero la carne no se refiere a esto, sino se refiere al pecado. Vosotros no vivís, sino que vivís según el Espíritu, es decir, la vida del Espíritu, la vida nueva. Después nos dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no mora en vosotros el Espíritu de Dios, la antítesis es, entonces estáis en la carne y no estáis en el Espíritu. O sea, todavía están en pecado. Y miren, lo más contundente es lo que sigue. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si yo vengo, Espíritu ven, prácticamente estoy diciendo, no soy de Cristo. No, si no tengo el Espíritu de Cristo, entonces no le pertenezco todavía al Señor Jesucristo. Regresemos por ahí a 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo se está incluyendo acá, pero juntamente con la iglesia, porque este es un error de la secta católica también. Fíjense que ellos dicen, bueno, Cristo vino y ya automáticamente todo mundo ya queda perdonado, queda justificado. Pero no, Cristo vino, murió, se entregó, si bien es cierto, por todo el mundo, pero mis amados hermanos, hay una regeneración, hay un nuevo nacimiento, y de eso no todos los han obtenido, no todos obtienen esto. Entonces ahí es donde ellos yerran, donde ellos se pierden. Así es de que nos dice que Dios, que el Espíritu Santo nos ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, dice que nos fue dado, es a la iglesia. Efesios, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos formados los pecados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Dice que nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12, ¿verdad? Allí hay una palabra que quiero hacerle resaltar allí. 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero 12:13, hermana, es. 12:13. Sí, 12:13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Dice que todos fuimos bautizados por el Espíritu, y oiga esto, en un cuerpo. En un cuerpo. El bautismo en el Espíritu Santo, hay algunos que dicen, como esta señora, yo no tengo el Espíritu todavía porque no he hablado en otras lenguas. Algunos lo toman como el hablar en lenguas es porque sí fue bautizado en el Espíritu. En Hechos eso fue una evidencia. En Hechos fue una evidencia. Pero aquí el apóstol Pablo, cuando nos lo regulariza, ya lo ordena como una epístola, el apóstol Pablo nos dice que este bautismo hace referencia para incluirnos a un cuerpo. A un cuerpo. Y esto está conectado con Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Bien vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos bautiza con su Espíritu. Nosotros somos sellados con su Espíritu. Y no son bendiciones una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Al mes de convertido, entonces yo soy sellado. Entonces, pues, si me dan el Espíritu. No, no es así. Sino que recibo a Cristo inmediatamente, soy bautizado en el Espíritu, soy sellado, tengo las arras,
y el Espíritu Santo soy adherido al cuerpo, un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, en Hechos fue una evidencia, allá en Hechos fue una evidencia, pero no necesariamente. No vemos que el apóstol Pablo haya estado hablando en lenguas cuando se convirtió. No lo vemos, que sí estaba orando. Hay otras evidencias tremendas y contundentes. Pablo sí estaba orando. Pablo sí deseó ir a predicar el evangelio. Sí deseó hacerlo. Entonces, fue una evidencia en Hechos 2, pero no siempre tuvo que haberse repetido. De hecho, el hablar en lenguas, ya me estoy pasando a este otro tema, el hablar en lenguas solamente en Hechos, si usted lo busca, solamente se repiten 3 veces. Y fue con un propósito, y habían judíos presentes. Si gusta, más adelante estudiamos sobre el don de lenguas, o este evento de hablar en lenguas. Eran 3 cosas nada más, 3 veces nada más sucedió. Pues bien, entonces regresemos a Lucas. Recibimos al Señor Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo. El Padre obviamente mora en nosotros. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? Si nosotros vamos a el Evangelio según Mateo, ahí tenemos un pasaje paralelo. Capítulo 7 y versículo 11. No lo anoté aquí en mis... Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuán más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan. Vea usted que aquí es un pasaje paralelo, y aquí en Mateo nos dice cosas buenas, y allá nos dice el Espíritu Santo. Existe una figura en donde se toman las cosas por una parte y una parte por las cosas. Más adelante le voy a dar esa definición. Porque aquí, en realidad, la fuente de esas cosas buenas es el Espíritu Santo. Si nos damos nosotros cuenta, el contexto es la oración. Y nos dice el Señor Jesucristo, versículo 2, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados también nosotros, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, la fuente para conformarnos a estas bendiciones y para tener estas cosas buenas, Mateo 7:11, estas cosas que son buenas, es el Espíritu Santo. Voy con otro. No puede surgir de mí una alabanza si no es el Espíritu Santo quien me impulsa a alabar. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Hemos recibido el Espíritu por el cual clamamos, el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Oíamos en la oración, los himnos no traen al Espíritu Santo, pero sí es evidente que el Espíritu Santo produce himnos. Y dijo el Señor: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Alguien que no tenga el Espíritu Santo no va a conformarse a esa petición. No va a poder conformarse. Ellos están para vivir en su arrogancia, están para vivir en sus placeres, están para vivir para ellos mismos. Ellos se consideran el centro de todo. El hombre en realidad aborrece a Dios, dice que es enemigo de Dios en malas obras. Romanos 1 nos dice que el hombre se constituyó en un aborrecimiento